en línea editorial, y en este caso le vamos a dar la bienvenida en el teléfono a Rafael Michelini, senador uruguayo, debido a que el Parlamento de Uruguay dejó sin efecto la ley de caducidad. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, queríamos que nos comente cómo se dio este debate en el Parlamento uruguayo, sabiendo que esta ley había quedado varias veces postergada, ¿no? El tema de la ley de caducidad, de dejar sin efecto esta ley, y que finalmente en esta semana tanto diputados como senadores llegó a determinar que esta ley quede sin efecto. Sí, fue un debate duro, difícil, porque remueve muchas cosas y porque en definitiva no nos llena de orgullo que Uruguay todavía tenga un manto de impunidad. La ley de caducidad ya había quedado sin efecto por tres mecanismos. Uno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho que no podía ser obstáculo para investigar y acusar a los responsables de los delitos de lesa humanidad. La Suprema Corte de Justicia del Uruguay por 26 veces la había declarado inconstitucional, y el gobierno del presidente Pepe Mujica había dicho que los actos que habían incorporado juicios en la ley de caducidad para darles impunidad eran ilegítimos y por lo tanto nulos, y por lo tanto había revocado esos efectos. Pero el problema es que teníamos que el 1 de noviembre podía ser declarados estos delitos prescriptibles. O sea, una parte de los especialistas y la doctrina decía que los crímenes no eran de lesa humanidad y por lo tanto prescribían a partir del 1 de noviembre. Nosotros lo que hicimos en la ley, que es una ley simple, fácil de entender, es que declarar que los delitos son de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben, y por lo tanto habilitar a la justicia uruguaya a que siga investigando y a que acuse a los responsables. Desde el punto de vista normativo, el Parlamento con este acto, quitó todos los obstáculos para poder investigar. Por supuesto que en el caso de derechos humanos quedan muchas cosas para hacer en Uruguay, pero a nivel legislativo, por suerte, el Parlamento estuvo a la altura de lo que fue el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estábamos los parlamentarios en falta y hoy podemos decir que cumplimos con nuestro deber. Senador, para que nos aclare más la situación, sobre todo a los argentinos, que estamos tan cerca y a veces tan lejos de Uruguay por lo que ocurre en todas partes, ¿no? Uno se concentra más en los problemas domésticos y a veces los ve como lejanos, los problemas de países, aunque sean tan hermanos como lo son los problemas uruguayos. ¿Por qué debería cambiar fundamentalmente la situación con respecto a la justicia uruguaya a partir de ahora en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad? Porque en definitiva, si bien se ha determinado la no prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, bueno, cuando todavía no habían prescripto, la justicia tampoco actuó. Y por eso surge a los que estamos más lejos un interrogante: ¿en qué medida verdaderamente se dio un paso adelante? ¿Hay voluntad política, hay voluntad en materia de derecho de seguir adelante con los juicios, de comenzarlos y de terminarlos? Bueno, el análisis implica empezar desde el vamos y analizar de que la dictadura uruguaya arrancó primero que la Argentina y duró más tiempo que la Argentina. Nosotros recuperamos la democracia recién el 1 de marzo de 1985, y un año y medio después se votó la ley de caducidad, que fue el instrumento jurídico del CONOSUR más perfecto para generar impunidad, mejor que en la Argentina, mejor que en Brasil, mejor que en Chile, mejor que en Paraguay. Y nos ha costado mucho a los uruguayos, a pesar de tener una larga tradición legalista y por la justicia, de este instrumento legal sacarlo de nuestro derecho positivo. Con la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, el 1 de marzo del 2005, o sea, estamos hablando de 20 años después, pudimos empezar a arrancar y a cortar algunas de las ramas más fuertes de la ley de impunidad. Se empezó a investigar, se empezó a entrar en los cuarteles,
se empezó a tener información y además se mandaron algunos de los expedientes a la justicia y se logró que en el año 2007 la justicia uruguaya empezara a juzgar y poner presos a algunos de los militares más nombrados violadores de derechos humanos, o en su momento lo que fue el dictador Bordaberry, que si bien hace unos meses murió, recién en el año 2007 fue por primera vez apresado. A pesar de eso, el tronco de la ley de caducidad fue muy fuerte, no logramos sacarlo con un plebiscito, y las diferentes leyes que intentamos aprobar en el Parlamento no se lograban los votos correspondientes. Nos ayudó mucho, sí, el último año y medio, gobierno del Pepe Mujica, en el cual la Corte Interamericana falló a favor de las víctimas, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional por 26 veces, por lo tanto ya esa ley de caducidad es inexistente, y el presidente Pepe Mujica revocó los actos de otros gobiernos por ilegítimos y por lo tanto son nulos. Ahora, se nos venía encima la prescripción y el Parlamento seguía omiso. Por suerte, con los acuerdos alcanzados dentro del propio Frente Amplio, pudimos salvar ese escollo. Ahora van a actuar los tribunales. Estamos hablando que delitos que tienen más de 35 años, en algún caso, estamos hablando que algunos de los testigos ya no están, incluso algunos de los implicados han fallecido, o de los responsables, pero el tema no es tanto si se encuentra o no a tal o cual responsable, sino que las víctimas sepan que el Estado uruguayo está del lado de ellos, del lado de ellas, y no del lado de los victimarios. Senador, ese es el cambio esencial, cultural, que está procesando el Uruguay en estos momentos. Que queda muy claro la explicación. Senador, usted debe conocer bastante bien la situación en la Argentina y sabe que los organismos de derechos humanos acá tuvieron mucho que ver en evitar las leyes del mal llamado perdón, las leyes de impunidad, el indulto. Por supuesto, la voluntad política del gobierno de Kirchner fue fundamental, pero aquí los organismos de derechos humanos han tenido una activa participación en todo esto. ¿Cómo se encuentra la situación de los organismos en Uruguay? En Uruguay se da una situación, primero, que los organismos de derechos humanos acá tienen una larga tradición en Uruguay, pero son menos poderosos, llamémosle así, tienen una influencia menor e influyen mucho otras acciones sociales, como la Central de Trabajadores o la Central de Estudiantes, o las propias organizaciones políticas como partidos políticos, el propio Frente Amplio. Y a la vez la movilización. Nosotros todos los 20 de mayo, todos los años, se hace una marcha de silencio que es enorme, es la manifestación pública más grande del país, que recorre la avenida 18 de Julio en toda su extensión, en silencio, reclamando por la verdad, reclamando por la justicia, por la memoria, y eso es una presión increíble, ¿no? Que esa avenida uruguaya quede en silencio con una multitud caminando sobre ella, es una presión muy muy fuerte. A la vez, lo que ha sido toda la labor del periodismo, hay periodistas acá muy destacados como Roger Rodríguez, que han hecho investigaciones increíbles, incluso tomando riesgo propio, y por otro lado, a partir del gobierno de Tabaré Vázquez y ahora el gobierno del Pepe Mujica, hemos tenido dos gobiernos a favor de las víctimas, y eso no es menor. Fíjense que recién después de 4 gobiernos de blancos y colorados, recién el gobierno de Valle recibió a los familiares de las víctimas. O sea, tuvieron que pasar 17 años para que un presidente uruguayo se dignara a recibir a los familiares de las víctimas. Senador, ¿para cuándo se espera que el Ejecutivo promulgue esta ley?
Y es en el día de hoy o a más tardar el lunes que el Consejo de Ministros, porque las leyes uruguayas tienen que llevar la firma además del presidente y los ministros correspondientes. Pero yo creo que va a poder ser en el día de hoy, porque ya estaban recogiendo la firma a los diferentes ministros. Y habíamos hablado con el secretario de la Presidencia y él estaba muy activo, porque el 1 de noviembre, si la ley no se promulgara antes del 1 de noviembre, se promulgara el 2 o el 3 de noviembre, generaría un vacío legal, jurídico, de si esa ventana de 2 o 3 días implica la consolidación de la prescripción o no. Bueno, todo un debate que obviamente se lo vamos a evitar al conjunto de los uruguayos, porque la ley va a ser promulgada. Senador, buenos días. La pregunta se refiere a lo siguiente. Usted nombró los distintos presidentes, pero yo quería hacer referencia al presidente Tabaré Vázquez y en este caso al presidente José Mujica. Y a la distancia por ahí nos cuesta entender la resistencia al veto de la ley de caducidad, primero de Tabaré Vázquez, siendo parte del Frente Amplio, y luego inclusive en algunos gestos del presidente Mujica, que por ahí, amparándose en la institucionalidad, evita esto y creemos que ha generado rispideces al interior del Frente Amplio. ¿Puede ser esto así? Sí, estos temas siempre son complejos. En el caso de Tabaré Vázquez se avanzó con pasos de gigante en el tema de derechos humanos. Él, ni bien asumió la presidencia, entró en los cuarteles, buscó los restos, la información, mandó a militares que sean juzgados por los tribunales, y estaba todo el escollo de la ley de caducidad, que al final la fuerza política tomó la decisión de plebiscitarla, porque era la forma de sacarla de cuajo, de raíz, y lamentablemente por muy pocos votos, realmente muy pocos votos, un puñado de votos, no pudimos lograrla sacar en octubre del 2009. Es una decisión que tomó la propia fuerza política. Luego en el gobierno del Pepe Mujica, con ese plebiscito que habíamos perdido, entró una discusión larga en el Frente Amplio de cómo nosotros quitábamos los efectos, ya no anularla porque no la podíamos anular, pero sí quitar los efectos. Y se armó un proyecto de ley que no lo votaban los partidos tradicionales, los partidos opositores, pero con los votos del Frente Amplio lo lográbamos. Y bueno, en mayo de este año nos faltó un voto de un Frente Amplista, de un diputado Frente Amplista, que no cumplió con el mandato del partido, que a nosotros sinceramente creemos que generó una rispidez enorme, y que se dio una serie de señales y de acciones y contracciones y de pronunciamientos del Ejecutivo y demás, que se vivió con mucha angustia todo ese momento, donde también embarcó al presidente Mujica. Calmadas las aguas, la fuerza política Frente Amplio tiene una larga historia, no es como en otros países que los partidos van y vienen, es una organización muy consolidada, tiene una gran penetración en el conjunto de la gente, y discutimos mucho. Se hizo una comisión con figuras preponderantes, se discutió, se evaluó, se encontró un camino legal, y en función de eso, bueno, se habló con el presidente de la República, se habló con los diferentes sectores del Frente Amplio, y fuimos por este camino que logró el consenso correspondiente, y que en definitiva logra que lo que queríamos, es que la impunidad en Uruguay no esté más. Senador, le agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos a la expectativa de ver si el Ejecutivo se pronuncia respecto a esta ley. Yo le agradezco a ustedes, y lo único que le quiero decir es que no estamos orgullosos que Uruguay haya tardado tanto en sacarse la impunidad de encima, pero estamos orgullosos de que nunca bajamos los brazos en esta lucha. Seguro. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a usted. Chao. Bien, escuchábamos al senador uruguayo por el